Pues continuamos, hermanos, hablando acerca de la voluntad del Señor, y en este día vamos a meditar acerca de la voluntad de Dios contra mi voluntad, ¿sí? La voluntad de Dios versus mi voluntad. Les he comentado a lo largo de estos estudios, les he estado diciendo que es de poco provecho si pedimos conocer la voluntad de Dios, si a final de cuentas no estamos dispuestos a hacerla, ¿sí? O sea, realmente es poco útil saber cuál es la voluntad del Señor si no estamos en la disposición de hacerla, de llevarla a cabo. Entonces, descubrir la voluntad del Señor es solamente parte del camino, ¿sí? Es solamente una parte de lo que necesitamos saber, pero escoger, ¿sí? Escoger hacer la voluntad de Dios en contra de tu propia voluntad, ese es realmente el problema, ¿sí? O sea, conocerla a lo mejor no es tan complicado, es solamente una parte de lo que tenemos que hacer, pero ya decidir hacer la voluntad de Dios en contra de tu propia voluntad, ese ya es un problema, ese realmente es el problema, ¿sí? Esa es realmente la situación que nos complica muchas veces, porque en este viaje de encontrar, de conocer la voluntad del Señor para nuestra vida, tu propia voluntad se va a interponer a la voluntad del Señor, ¿sí? Se va a interponer más a menudo de lo que tú puedas pensar o de lo que pueda hacer la otra persona. Tu propia voluntad va a ser realmente el problema para hacer la voluntad del Señor. Fíjense cómo, lo he comentado en otras ocasiones, hay personas que culpan al diablo de que no hacen las cosas que Dios quiere que hagan, ¿no? Se los he dicho muchas veces, es que el diablo no quiso que esto, y es que el diablo me puso trabas, y es que el diablo por aquí, el diablo por allá. Y si bien es cierto, el Lucifer, el enemigo, es la imagen misma del egoísmo y es la representación, el arquitecto de todo el mal que pudiéramos imaginar, cada uno de nosotros fuimos creados con la capacidad de elegir, ¿sí? Fuimos creados con la capacidad de elegir, lo que transforma de alguna manera que seguir la dirección del Señor, seguir lo que Él quiere para nuestra vida, es un asunto de tu propia voluntad, ¿sí? No es un problema del diablo. No le eches la culpa al diablo por no hacer lo que Dios te pide. Él no te puede detener, no te puede agarrar, no te puede amarrar para que no hagas lo que Dios está queriendo. Esa es una situación de tu propia voluntad. Tú decides si haces la voluntad del Señor o no la haces. Fíjate que el apóstol Pablo, ahí en Romanos 7:15, habla acerca de este problema que todos tenemos respecto a la voluntad nuestra, ¿sí? A lo que sucede realmente con nosotros cuando entendemos que dentro de nosotros hay una batalla, ¿sí? Hay una lucha por hacer cosas que probablemente le agraden a Dios y hacer cosas que nos agradan a nosotros. Por eso ahí en Romanos 7:15 Pablo, expresando muy bien esto, dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, ¿sí? Pablo no solamente estaba en un conflicto, sino que también parece que él estaba desesperado de darse cuenta que tenía que estar luchando continuamente entre lo que quería hacer y que finalmente terminaba haciendo lo que no quería hacer, ¿sí? Finalmente él sabía que no tenía que hacer una cosa, pero terminaba haciendo esa, como es la historia de todos y cada uno de nosotros. Sabemos que hay cosas que no debemos de hacer y finalmente terminamos haciéndolas, ¿sí? Terminamos haciendo aquello y decimos: no entiendo por qué hago eso que aborrezco, eso que realmente no quiero hacer, no entiendo por qué termino haciéndolo. Entonces Pablo, ante este conflicto, ya de una manera totalmente
quizá desesperada, como algunos de nosotros tal vez hemos llegado a ese punto en este conflicto, en esta guerra, en nuestra propia voluntad, en nuestro propio corazón. Dice él en Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Sí? Eso es algo que ya vimos también cuando hablamos de la carne, del conflicto de la carne y el espíritu. Hablamos también de esto. Esto yo sé. O sea, yo estoy consciente que dentro de mí hay una lucha de voluntades. Está la voluntad de la carne, está la voluntad de Dios, lo que Él quiere. Yo sé que en mí, como humano, no mora el bien. O sea, porque fui concebido en pecado, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, no puedo decir que soy una persona buena, no mora el bien. Pero, dice, el querer el bien, querer hacer lo correcto, el querer el bien, está en mí. O sea, sí quiero hacerlo, no es que no lo quiera hacer, sí quiero hacerlo. Pero me doy cuenta que, aunque yo quiero hacerlo, no está el llevarlo a cabo, no está en mí el hacerlo. Por alguna razón no hago lo que tengo que hacer. Aunque tengo la intención, aunque quiero hacerlo, no termino haciendo las cosas que debería de hacer, ¿sí? Y si ni siquiera, fíjese, si ni siquiera nosotros podemos hacer las cosas que nosotros mismos quisiéramos hacer porque estamos en un conflicto, pues imagínese cómo vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Si nosotros mismos no hacemos lo que yo quiero hacer, pues cómo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Así que esa guerra de voluntades que hay en cada uno de nosotros, que ruge en el interior de cada uno de nosotros, de cada uno de los seres humanos, y el resultado de esa lucha, fíjense bien, hermanos, fíjense bien, el resultado de esa lucha es que no hay un empate. ¿Sí? No hay un empate. No hay un empate entre tu voluntad y la voluntad de Dios. Una de ellas va a ganar y una va a perder. ¿Sí? No hay un empate. O llevas a cabo lo que tú quieres o llevas a cabo lo que Dios quiere. Pero no puede decir, pues hice la mitad de lo que Dios quiere y la mitad de lo que yo no. Alguien gana y alguien pierde. Así que en este no hay un empate. Alguno de los dos lados siempre va a ganar y otro va a perder. Considera, por ejemplo, las oraciones que hacemos. Considera las oraciones que normalmente hacemos día con día, aquí en tu casa, en los viernes de vigilia de oración. Considera, por ejemplo, las oraciones que hacemos. Oramos pidiendo protección, oramos pidiendo sanidad, oramos pidiendo perdón, oramos pidiendo bendición para nuestra vida, nuestros hijos, otras personas, para que experimenten la gracia del Señor. Oramos por nosotros, a lo mejor para que Dios nos ayude a cambiar ciertas cosas de nuestro carácter, de nuestro comportamiento, algunas actitudes específicas. Pero la oración que nos resulta más difícil hacer es la oración que hizo Jesús allí en Getsemaní: hágase tu voluntad. La oración que hizo el Señor Jesús allí en Getsemaní, créame, hermano, hermana, que es la oración más difícil que alguna vez vayamos a hacer. Aquellos que piensan que orar diciendo verdaderamente, con toda la convicción y con todo el deseo de hacer la voluntad del Señor, aquellos que piensan que orar diciendo hágase tu voluntad, aquellos que piensan que es una forma de escapismo, que es una forma de cobardía, el decir, pues que se haga la voluntad del Señor, porque mucha gente lo dice de labios para afuera, ¿no? Que sea lo que Dios quiera, que se haga la voluntad del Señor, ¿sí? Pero lo hacen nada más de una manera totalmente mecánica. Porque decir esta palabra, decir esta oración delante del Señor, decirle que verdaderamente uno quiere que se haga su voluntad, viéndolo desde el punto de vista del Señor Jesús, nunca va a haber ni vamos a encontrar una respuesta tan heroica, podríamos decir, a un desafío tan grande que la respuesta que el Señor Jesús hizo ante esa oración: hágase tu voluntad, y decir, voy a hacer lo que tú quieres, Señor. Cuando Jesús entró ahí en el huerto de Getsemaní, tenía una decisión que tomar.
Tenía que decidir qué iba a hacer, ¿sí? Tenía que decidir acerca de la voluntad de Dios o la voluntad de él. En ese momento la decisión era muy clara, no había ambigüedades, no había nada que pudiera en un momento dado no estar claro respecto a cuál era la voluntad de Dios para el Señor. Jesús sabía que había venido a este mundo para dar su vida, sabía que había vivido, que había crecido y que había llegado a ese punto en el cual tenía que morir, tenía que dar su vida para rescate de todos nosotros. Él lo sabía. Y seguir el plan de Dios, seguir lo que Dios tenía planeado, lo que tenía planificado, significaba, él estaba totalmente consciente que seguir el plan de Dios significaba separarse del Padre, vivir la muerte segunda que todos y cada uno de nosotros merecíamos. Él estaba totalmente consciente de eso, no estaba confundido, no era una sorpresa, no necesitaba más información. Lo que él necesitaba en ese momento con urgencia era consuelo. Lo que él necesitaba en ese momento era coraje. Lo que él necesitaba en ese momento era valentía para entregar su voluntad y afianzar el propósito que Dios tenía para salvar a la humanidad. La decisión no era difícil de entender, él lo entendía perfectamente bien, lo difícil era hacerlo. Así que el Señor, conocemos, así que oró diciendo: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué difícil es en la vida de cada uno de nosotros llegar a ese punto donde estés delante del Señor ante una decisión que realmente va a marcar tu vida, que realmente va a ser trascendente, y decirle: Señor, pero que no se haga mi voluntad, que sea la tuya. Tienes que saber, hermano y hermana, que orar diciéndole al Señor: hágase tu voluntad, no es un pedido tímido, no es una retirada, es un grito de guerra. Como ningún otro vas a encontrar allí en el universo, porque hacer esa oración es hacer la propuesta consumada contra una vida egoísta y levantarse con coraje para que el reino de Dios gobierne en tu vida. De una manera indiscutible sobre tus decisiones, sobre tu corazón, sobre tus planes, sobre tus propósitos, sobre lo que tú quieras. Orar diciéndole al Señor: hágase tu voluntad, es un acto de rebelión contra ti mismo. Te estás rebelando contra lo que tú quieres, te estás rebelando contra lo que deseas por dejar que Dios haga su voluntad ahí en tu vida. Así que esto no es una oración tímida. No es una oración débil, no es una oración pusilánime, esta es una oración que solamente los valientes pueden hacer. Pero ¿por qué nos resulta entonces, mis hermanos, mis hermanas, por qué nos resulta tan difícil hacer una oración como esta? ¿Por qué nos resulta tan difícil decir y dejar realmente todas las cosas hacia la voluntad del Señor y someternos y decir: pues aunque me duela lo voy a hacer? O aunque sufra lo voy a hacer, aunque pierda lo voy a hacer. ¿Por qué nos es tan difícil? Miren, vamos a ver 3 obstáculos que se interponen en nuestro camino para poder realmente decirle al Señor esta oración con toda la convicción que requiere. Vamos a ver 3 obstáculos. El primero de ellos es el concepto de libertad que cada uno de nosotros tenemos. Todos tenemos un concepto de lo que es la libertad y pensamos que ser libre es hacer lo que yo quiera. Es que nadie me diga lo que yo tengo que hacer, que nadie me diga cómo debo de vestirme, cómo debo de hablar, dónde debo trabajar, qué debo. O sea, el concepto que la mayoría de la gente tiene de libertad es: yo hago lo que me da la gana. ¿Sí? Yo hago las cosas como yo quiero, o sea, nadie me tiene que decir cómo hacerlas, yo soy libre para hacer lo que yo quiero. Y en lo profundo de la manera de pensar de la mayoría de personas hay un sentido de derecho de ser libre.
¿sí? De poder decidir por uno mismo, y pensamos que la libertad es la ausencia de restricciones, ¿sí? O sea, ser libre es que nadie me restrinja en nada, que nadie me diga nada, que nadie coarte, como decimos, mi libertad, ¿sí? Ser libre en un momento dado es eso. Nadie debe de decirme qué hacer, nadie debe de decirme cómo hacerlo. Ese es un derecho mío. Yo tengo el derecho de elegir lo que yo quiero y de la manera en que yo quiero lograr las cosas. Ese es el primer obstáculo. Cuando tú piensas que la libertad es eso, obviamente Dios se constituye en un agente, digamos así, que va a coartar tu libertad. No te va a dejar hacer lo que tú quieres. No te va a permitir hacer las cosas que tú quieres ni en la forma en que tú quieres hacerlo. Y desde ahí uno ya pone trabas, ¿no? Porque dice, no, Dios es invasivo. Dios, o sea, no respeta mis decisiones, ¿no? Entonces desde ahí uno ya empieza a querer no dejar que Dios actúe en mi vida, y que la voluntad de Él se contrapone en la mía porque está en contra de mi libertad de elección. Ese es un problema, ¿sí? Pero cuando nosotros vemos el Evangelio, cuando vemos los Evangelios del Señor Jesús, sus palabras, podemos ver que el Señor Jesús promete que hay libertad verdadera cuando uno llega a conocerlo, a Él, que es la verdad, ¿sí? Él ha dicho, y conoceréis la verdad y seréis libres, ¿sí? Nadie, fíjese bien, nadie, ninguna persona en este mundo es verdaderamente libre. Todos de alguna manera servimos a algo o a alguien, ¿sí? Cuando uno dice, no, yo decido, no es cierto, no decides, algo detrás de ti te está llevando a decidir. No eres verdaderamente libre. Puede ser que una situación te lleve a tomar una decisión, pero no fuiste libre para tomarla, ¿sí? Hay un canto por ahí de los 70s, tal vez algunos lo conozcan, de Bob Dylan, que dice, tienes que servir a alguien. No importa lo que seas, puedes ser doctor, ingeniero, lo que seas, pero tienes que servir a alguien. Siempre vamos a estar sirviendo a alguien. Y el canto dice, puede ser al diablo o puede ser a Dios, ¿sí? Pero tienes que servir a alguien. Nadie es verdaderamente libre como para poder decir que sus decisiones están totalmente dirigidas por la libertad que uno tiene de elegir. Pero Jesús dice, si tú conoces la verdad, vas a ser verdaderamente libre. Jesús te va a hacer ver realmente la perspectiva, la realidad, lo que puede ser, lo que puede no ser, cuando tomas una decisión que puedas tomarla verdaderamente con la libertad que Él te ha dado, porque tienes conocimiento de todas las cosas. Entonces, esta podría ser un paso para realmente decirle al Señor que se haga tu voluntad, cuando tienes realmente la libertad para elegir, que solamente puedes recibir, hacer, o cuando conoces al Señor Jesús y conoces la verdad, ¿sí? Cuando uno conoce la verdad puede tomar decisiones acertadas, pero cuando estás divagando entre la mentira y esto, vas a tomar decisiones equivocadas y no fuiste realmente libre. Así que ese es uno de los problemas. El primer obstáculo es el sentido o el concepto que tenemos de lo que es la libertad, que está totalmente equivocada. La libertad no es hacer lo que yo quiera, ¿sí? No es dejar que todos me dejen hacer lo que yo quiera. Y este es un problema que traemos todos desde pequeños. Ese problema de la lucha de voluntades es algo que traemos desde niños. Los niños desde pequeños luchan con los papás a ver cuál voluntad va a vencer, ¿no? Cuando hacen berrinche, cuando esto, cuando aquello, están haciendo de alguna manera una lucha de voluntades. Y alguien va a ganar, ¿no? Termina ganando el niño, ¿qué quería? Pues sí te lo compro, sí te lo doy y ya, ¿no? O termina ganando el papá diciendo, no te lo voy a comprar, no te voy a dar esas cosas, así que llora todo lo que quieras, haz todo lo que quieras, pero no. Pero desde ahí viene esa lucha de voluntades. Los jóvenes, cuando empiezan a crecer, los adolescentes empiezan a experimentar esa lucha de voluntades. Y empiezan a meter a los papás, les empiezan a meter por ahí, decimos nosotros, buscapiés, ¿no? A ver, ahora voy a decir que no voy a tal lado, ahora voy a decir que no voy a hacer esto, ahora esto. Y empiezan a luchar de sus voluntades contra los papás, a ver qué reacción van a tener los papás, y empiezan a tantearlos, a ver si se van a dejar o realmente ellos van a ser los vencedores. Pero esta es una lucha que toda la vida hemos tenido. Y el problema es que esta lucha la llevamos también con Dios, ¿sí?
O sea, ¿soy yo o eres tú? ¿Sí? Y también lo tanteamos, ¿no? A ver, Señor, voy a hacer esto, a ver qué pasa, ¿no? Tú dices que no haga esto, pero lo voy a hacer a ver qué pasa, ¿no? Y vimos que no pasó nada. Dice, pues Dios es como los papás, ¿no? Te voy a castigar, pero nunca castigan, ¿no? O voy a hacer esto, pero nunca lo hace. Entonces ya vi que no hay problema, puedo hacer mi voluntad y con Dios no va a pasar nada. Pero porque así venimos, es nuestra naturaleza. Así crecimos, así hemos vivido toda la vida. Y entonces esa lucha ahí está, pero uno de los problemas es pensar que la libertad consiste en que yo hago lo que yo quiera. ¿Sí? El otro obstáculo para realmente llegar a decir esta oración es el control. Todos queremos tener control de nuestras vidas. Queremos controlarlas. Queremos controlar a los hijos. Queremos controlar al esposo, a la esposa. Queremos tener control de todas las cosas. Y ceder el control es una manera de sentirnos como vulnerables. Me siento vulnerable, o sea, si yo cedo el control, me siento vulnerable porque yo ya no lo tengo, ya no sé qué hacer, ya no sé qué va a hacer la otra persona, ya no sé cómo va a actuar y yo me siento desprotegido y me siento vulnerable. Es como cuando uno va en un carro, digo, los que manejamos sabemos perfectamente esto, cuando te sientas al lado del que va manejando, siempre vas pensando que tú podrías manejar mejor, ¿no? Si él va por ahí, dice, no, yo me hubiera ido por acá, ¿no? Si hace tal movimiento, se frena de repente, no, yo hubiera frenado 10 metros antes. O sea, tú quieres tener el control. Y aunque no manejes, y aunque no seas una persona que habitualmente maneje, cuando vas ahí al lado del taxista o del Uber, tú también vas pensando que por dónde debería de ir. Si sabes a dónde vas a llegar, ay, ¿por qué se metió por acá ¿no? Era mejor por esta calle, era mejor por este lugar. O sea, tú quieres tener el control. Y cederlo y decir, pues tú eres el que va manejando, o sea, pues ve por donde tú quieras, ve a la velocidad que quieras. A mí simplemente déjame disfrutar el paisaje. No, no es tan fácil, porque te sientes vulnerable, te sientes inseguro. ¿Qué tal si hace una maniobra ahí equivocada y se estampa y yo, no, o sea, no puedo ir tranquilo, porque no tengo el control. Y así pasa con Dios. ¿Cómo te voy a dejar, Dios, el control de mi vida? Y más cuando nos hemos dado cuenta que las personas que han dejado el control de su vida a Dios a veces no les va como esperábamos que les fuera, ¿no? Fíjese cómo, por ejemplo, esta tendencia que tenemos a la autosuficiencia, a ser autosuficientes, es algo que podemos ver en frases que encontramos, por ejemplo, en canciones, ¿no? Por ejemplo, esa canción de Frank Sinatra, de A Mi Manera, ¿no? Yo vivo a mi manera, hago las cosas a mi manera, hago las cosas como yo quiero y vivo a mi manera, ¿sí? Tal vez sufrí, tal vez pero lo hice a mi manera, ¿sí? O sea, lo hice como yo quise. O la otra canción más moderna de Bon Jovi, ¿no? Es mi vida. Es mi vida. Yo hago lo que quiera. Yo llevo el control de ella. Yo llevo a donde quiero llegar porque yo controlo mi vida. Yo hago realidad mis sueños. Yo hago lo que yo quiero porque yo soy quien tiene el control de mi vida. O la famosa frase de que tú eres el arquitecto de tu propio destino. Es decir, tú tienes el control. Pero nunca tienes el control. Tú no puedes controlar tu vida, no puedes controlar las circunstancias, no puedes controlar las situaciones. Es un sueño, es una utopía pensar que yo puedo controlar eso. Pero aún así quiero tener el control y no lo quiero ceder. No quiero dejar que Dios sea el que controle mi vida, no quiero que Él sea el que me diga cómo llegar a un lugar, no quiero que Él sea el que me diga cómo debo de hacer las cosas, cómo debo de tratar a mis hijos, cómo debo comportarme con mi esposo, con mi esposa. No quiero ceder el control de mi vida, ¿sí? Y las personas que pues de alguna manera se presentan delante de nosotros como personas que controlan su vida, que llegan al éxito, que son importantes, pues son personas a las que la gente admira, porque creen que tuvieron control de su vida y llegaron a esos puntos, ¿no? Llegaron a esas altitudes, digamos, la que sea, política, económica, en la fama, lo que sea.
Tener el control es decir, yo arreglo, yo dispongo, yo lo hago, etcétera, etcétera. O sea, yo soy el que hace las cosas, o sea, no tú, Dios. Porque todos queremos controlar y la manera de controlar es haciendo las cosas como nosotros queremos, a nuestra manera. Eso es parte del control, ¿sí? Quizá hayan notado la necesidad humana que hay en todos nosotros de controlar. Les digo, a través de ese ejemplo más claro, como te digo, de ese, justamente el de dejar que alguien vaya manejando mientras tú vas a un lado, ¿no? Esa es una manera muy clara de ver esa necesidad que tenemos de querer tener el control. Entonces, buscar este tipo de control, sin embargo, como les digo, va en contra de orar diciendo hágase tu voluntad. Entonces, si yo quiero controlar, no le voy a decir a Dios de ninguna manera que se haga su voluntad, porque nos resulta demasiado difícil, complicado hacer esta oración, porque al hacerlo significa especialmente que estamos entregando el control de nuestras vidas a Dios. Una oración que le diga verdaderamente al Señor, hágase tu voluntad, es una oración en la cual uno totalmente se abandona a la búsqueda de trofeos, a lo mejor egoístas, de lo que yo quiero, de lo que tiene que ver conmigo, y aplica toda su concentración en los propósitos de otra persona, que en este caso sería Dios. Ahí es donde me ubico, ahí. Y desde esta perspectiva mundanal, pues esto es un obstáculo, nadie quiere ceder el control, ¿sí? Pero la razón por la que no lo cedemos es porque nos sentimos vulnerables, nos sentimos inseguros si no tengo yo el control de las situaciones. Sin embargo, pues no tiene ningún sentido, hermanos, no tiene ninguna realmente sentido que nosotros nos creamos, ¿sí? Los que tenemos el control cuando nosotros no creamos el mundo. Nosotros no hicimos el mundo, ni construimos un plan maestro para salvar a la humanidad. Es increíble que nosotros podamos sentirnos seguros cuando nosotros no tenemos el control de todas estas cosas, ¿sí? No lo tenemos en nuestras manos, todo eso está en las manos del Dios eterno. Así que imaginen cómo deben maravillarse los ángeles cuando nos ven planificar y protegernos ferozmente a nosotros mismos con todos nuestros esfuerzos humanos, tratando de tener control de todas las situaciones y a la luz de la verdad de que Dios es bueno, de que Él conoce el futuro, de que Él sabe lo mejor para nosotros, de que si nosotros le dejamos que Él controle nuestras vidas, nos va a llevar definitivamente a un lugar seguro, a un lugar bueno, a un lugar de bendición. Cuando nosotros tenemos el control, lo único que hacemos es a veces estar regándola, tropezándonos, haciendo cosas que no nos llevan a un lugar bueno, ¿sí? Así que el hecho de que arrebatemos de las manos del Señor la rueda de nuestra vida, pues es uno de los problemas que no permite que podamos decirle a Dios, hágase tu voluntad como lo hizo el Señor. Y el tercer obstáculo que tenemos para poder hacerlo es la duda. Luchamos para someternos a la voluntad de Dios cuando es diferente a la nuestra, porque en nuestro interior dudamos que Dios verdaderamente sea capaz de dirigirnos a algo mejor. Verdaderamente dudamos en nuestro interior que Dios realmente quiera lo mejor para nosotros. Y esto puede sonar a lo mejor como una herejía, es decir, dudas de que Dios tenga lo mejor para ti, pero es algo que realmente pasa en nosotros, ¿no? Consideran los cientos de oraciones que has hecho delante del Señor, oraciones fervientes, oraciones honestas, oraciones legítimas, ¿sí? En las que le has pedido al Señor que cambie algo que estaba mal en tu vida o en la vida de otras personas o de las circunstancias que te rodeaban. Ponte a pensar los cientos de veces que tú le has pedido a Dios que cambie determinada situación, ya sea en ti, le digo, en un amigo, en un familiar, en quien sea, y no pasó nada. Y no puedes evitar cuestionarte si verdaderamente Dios está al control
Porque dices, bueno, si Él está al control, ¿por qué no hizo nada, no? Si Él es el que dice que tiene todo bajo el control de sus manos y es un Dios de amor, y es un Dios bondadoso, y es un Dios que me ama, y es un Dios que quiere lo bueno para mí, ¿por qué no hizo nada ante ese tipo de circunstancias? Lo que decía nuestra hermana Rosy de estas hermanas, ¿no? Yo recuerdo, y Pili lo menciona, cuando éramos novios, una de sus oraciones era justamente esa, ¿no? Si es tu voluntad que Carlos sea para mí, adelante, y si no, pues quítamelo. Y es difícil hacerla, porque te creas toda una vida al lado de esa persona creyendo que va a ser y va a ser esa y no, y dices, pero si no es, pues adelante, te va a doler, como te decía, te va a lastimar, va a ser algo totalmente difícil, pero estás dispuesto, y eso no es algo realmente fácil. Por eso te digo, no es fácil, pero ¿qué es lo que nos impide? Pues algunas de estas cosas. A veces, como te digo, el pensar que nuestra libertad es coartada, o que no quiero ceder el control, y como ahorita, porque a veces dudamos del Señor, de que realmente quiera algo bueno para nosotros, ¿no? Y aunque a veces no lo digamos, a veces no digamos, porque puede sonar irreverente decir, Señor, ¿por qué no contestaste esto? Y nos quedamos callados. Pero la verdad es que algunos hemos llegado a ese punto, ¿no? En algún momento de nuestra vida, en alguna situación, lo hemos dicho, ¿no? Y no lo reconocemos, pero a final de cuentas el Señor lo sabe, ¿no? O sea, ¿qué caso dices? No, yo nunca he dudado del Señor, ¿no? O sea, yo siempre he creído sus promesas. Él sabe que no lo hemos hecho. ¿Mm? La verdad es que decirle al Señor es un poco atemorizante. Decirle al Señor que se haga su voluntad, y más, como les digo, cuando vemos lo que ha sucedido en personas que han decidido decirle a Dios que se haga su voluntad, como por ejemplo el caso del Señor Jesús, que se haga tu voluntad, lo llevó a la muerte en la cruz, ¿no? El que Job le dijera al Señor que se haga tu voluntad fue ser objetivo del enemigo para todas las calamidades que le vinieron en la vida, ¿no? Decirle al Señor que se haga tu voluntad fue motivo de que muchos cristianos en el primer siglo fueran al Coliseo romano a pelear contra leones y todo ese tipo de cosas. Cuando uno ve eso y decirle al Señor que se haga tu voluntad, me puede poner en aprietos, me puede poner en situaciones en las que yo por mí mismo no me hubiera metido, es atemorizante. Y no tan fácil le voy a decir, Señor, porque digo, híjole, ¿qué tal si me mete, ¿no? En ese problema, decir, ¿qué tal si me quita a mi hija? ¿Qué tal si me quita a mi novio? ¿Qué tal si me quita mi trabajo? ¿Qué tal si me hace esto? No es fácil. Nos atemoriza decirle al Señor que es esto. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque dudamos que Él sea lo suficientemente bueno para nosotros como para tener algo mejor de lo que nosotros creemos o a lo que nos estamos aferrando. Y entonces decidimos hacer las cosas a nuestra manera para evitar dolor en nuestra vida, para evitar sufrimiento, para evitar situaciones incómodas, y mejor buscamos el bienestar a mi forma, a mi manera, ¿no? Sin hacer caso del cual es la voluntad del Señor. Así que la verdad pura y honesta, hermanos, es que debemos, en algún punto de nuestra vida, tenemos que confiar en que los caminos del Señor, que sus planes, sus propósitos, aunque sean diferentes a los nuestros, son siempre caminos más altos, ¿sí? Son caminos mejores, de la mejor manera que podamos imaginar, ¿sí? Fíjese que para ilustrar este principio de cómo Dios es bueno y que podemos confiar en Él, se dice que un maestro en una ocasión colocó en su escritorio 10 bolsitas llenas de diversas cosas, ¿no? Puso 10 cosas, todas las bolsitas eran brillantes, eran llamativas, todas estaban muy bonitas, muy atractivas, pero en 9 de esas bolsas había solamente, pues, cosas que eran realmente inútiles, ¿no? Algunas tenían piedras, algunas tenían arena, algunas tenían ahí algunos fierros y todo, pero la 10ª bolsa sí tenía algo bueno, ¿no? Tenía galletas, tenía chocolates, tenía unos cupones para ir ahí a Santa Clara a tomar helado. Y entonces dice el maestro, el que llegue al final, el último que llegue, ese va a decidir respecto a qué bolsa va a tomar, ¿no? Pero la decisión consistía en que esta persona que llegara al final podía tomar la bolsa o podía elegir a alguien que en su lugar tomara la bolsa.
¿sí? Entonces llega una muchacha, al final llega tarde y pues obviamente se convierte en la voluntaria. Y entonces cuando le dicen que tiene que elegir entre una de esas bolsas o elegir a alguien que en su lugar tomara alguna de esas bolsas, pues se encuentran ante ese dilema. Y entonces lo que hace es que le pide al maestro que él sea el que tome la bolsa, ¿no? Por supuesto el maestro sabía cuál era la bolsa que tenía las cosas buenas, ¿no? Entonces este ejercicio llevó a los muchachos a mostrarles cómo cuando tú dejas que Dios elija por ti, va a elegir lo bueno, porque Él sabe cuál es la bolsa que tiene lo bueno, ¿sí? Entonces, ese es realmente el no dudar en el Señor y decirle, Señor, yo sé que tú vas a escoger lo bueno para mí. No dudo de que tú tienes cosas buenas para mí. Y si yo escojo me voy a equivocar. Si yo lo hago de la manera, pero no quiero dudar de ti, quiero dejar que tú seas el que elija el camino para mí, ¿sí? En mis decisiones, en lo que yo tenga que hacer. Así que en resumidas cuentas, ¿sabe Dios lo que es mejor para nosotros? Por supuesto. Puedes confiar en Él, puedes realmente descansar, puedes cederle el control, puedes realmente en un momento dado de tu vida decir, Señor, que se haga tu voluntad. Tal vez va a ser difícil, pero lo puedes hacer. Si realmente estás dispuesto a hacerla. Si realmente estás dispuesto a someter. Por eso vuelvo a lo que decía al principio. De nada sirve conocer la voluntad del Señor si no estamos dispuestos a hacerla. Si no hay eso, pues, aunque te la muestre, no va a pasar absolutamente nada. Y bueno, el peligro, el más grande peligro de no hacer la voluntad del Señor es que el Señor lo ha dicho. En aquel día, ¿sí? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que no es algo ligero, no es algo de decir, pues no hago la voluntad de Dios. Ya hemos visto cuál es la voluntad explícita que está ahí, pero este es un riesgo, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero bueno, elegir la voluntad del Señor en lugar de la nuestra es un proceso. Es algo que tenemos que ir aprendiendo en el camino. Si es algo, no es una experiencia aislada de nada más de una vez, es algo que tenemos que ir experimentando continuamente, día con día, situación tras situación, decisión tras decisión. Es un proceso de entrega de cada vez, de cada situación, ¿sí? Entonces, no creo que el entregar tu voluntad una sola vez ya hizo todo, ¿no? Sino que hay que estarlo haciendo continuamente ante cada situación que se va presentando en la vida. Así que tomamos decisiones acerca de tantas cosas todos los días, horas, de cada minuto tal vez, que a veces no pensamos, como les digo, acerca de cuál es la voluntad del Señor respecto a esa situación. Pero este proceso de entrega comienza, como les digo, y como vamos a ir viendo más adelante, con ese presentarte cada día delante del Señor y tener esa conversación con Él y decirle, Señor, ¿qué quieres? ¿Cómo es? ¿Cómo debe de ser? Y ahí vamos a ir viendo cómo es que nos vamos rindiendo a esa voluntad, al grado que lleguemos un día, si no lo hemos hecho, a decirle con toda la convicción, Señor, que se haga tu voluntad, como lo hizo el Señor Jesús, ¿no? Entonces, no voy a terminar el día de hoy porque todavía tenemos que ver cómo es eso, cómo vamos a llegar a ese punto de decirle verdaderamente al Señor que se haga su voluntad, pero por lo menos hoy ya sabes qué es lo que te puede impedir. A lo mejor dudas, a lo mejor crees que te está coartando tu libertad, o a lo mejor piensas que ¿cuál era la otra? Ya se me olvidó. O que no puedes ceder el control de tu vida, ¿no? Eso, por lo menos ya sabes qué es lo que pudiera estarte impidiendo. Y luego vamos a ver cómo podemos llegar a ese punto de decirle verdaderamente, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, ¿sí? Entonces, ese es un conflicto. Pero el Señor permita que le podamos entregar desde hoy, pues, por lo menos en el deseo, expresado a través de nuestra adoración y todo, decirle, yo quiero que se haga tu voluntad en mi vida.